Saludos, aquí estamos en la tercera parte de la lección número 20, la última clase de nuestro curso de Matemática Técnica 1. Es posible que esta lección, esta parte dure más de los 50 minutos porque tenemos que terminar el material que nos falta, ¿ok? Así que es posible que nos pasemos de los 50 minutos que regularmente duran cada una de las tres partes de una lección. Pero vamos a comenzar inmediatamente. Estábamos viendo este ejemplo de aplicación en donde vamos a usar la ley de los cosenos para resolverlo. Dice, dos casas A y B se construyeron en orillas opuestas de un lago. Para hallar la distancia entre dichas casas, un ingeniero mide un ángulo ACB y encuentra que mide 70 grados. Si el ingeniero se localiza a 50 pies de la casa A y a 70 pies de la B, al momento de medir el ángulo, determine la distancia entre ambas casas. ¿Okay? Bueno, pues aquí tenemos un dibujito. Recuerde que siempre es muy importante cuando usted tenga un problema de solución de triángulos hacer un dibujo de la situación. Aquí tenemos un dibujo de más o menos qué es la situación. Aquí tenemos el supuesto lago, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí unas cuantas onditas al agua, ¿verdad? Para que les parezca más un lago, un cuerpo de agua. Y aquí tenemos las casas, la A y la B, en extremos opuestos a ese lago, ¿ok? Y yo quiero ver cuánto es la distancia entre esas casas, porque no se puede medir directamente debido al lago. Nos tendríamos que meter dentro del lago para seguir tomando la medida, ¿verdad? Así que un ingeniero, que lo estamos dibujando aquí, se localiza en este punto C a 50 pies de la casa A y a 70 pies de la B. Y aquí mide un ángulo, ¿verdad?, de 70. Dijimos que para medir ese ángulo también se puede usar el tránsito, porque el tránsito, además de medir ángulos de elevación y de depresión, puede medir ángulos en el mismo plano en donde está localizado el suelo del observador. Así que mide 70 grados. Y lo que yo quiero buscar es cuánto mide esta distancia, ¿verdad? Fíjense que aquí se forma un triángulo, ¿verdad? Oblicuángulo, porque obviamente no es un triángulo rectángulo, en donde conocemos este lado y este lado. A este lado lo hemos llamado A chiquita porque es el lado opuesto al vértice donde se encuentra la casa A. Y a este lado lo hemos llamado B chiquita porque es el lado que se encuentra opuesto al vértice donde se localiza la casa B. Y por lo tanto, este sitio donde él se localiza lo hemos llamado C. Por lo tanto, nuestro lado, el lado que yo quiero conocer, lo hemos llamado C pequeño por ser el lado opuesto al ángulo C grande en ese triángulo que se ha formado ahí. Bueno, pues entonces por una ley de coseno, esa C pequeña, que es la que yo intereso, al cuadrado es A cuadrado, la medida de este lado al cuadrado, más B al cuadrado, la medida de este lado al cuadrado, menos dos veces esos dos lados, A por B, por el coseno del ángulo opuesto a este lado que está aquí, en este triángulo que mide 70 grados, ¿verdad? Que es ese ángulo C grande. O sea que ese cuadrado será A, que es 70 al cuadrado, más B, que es 50 al cuadrado, menos 2 por la A, que es 70, y por la B, que es 50 por el coseno de, y la C mide, el ángulo C mide 70 grados. O sea que será, bueno, 70 al cuadrado es 4900, 50 al cuadrado es 2500, y 2 por 70 y por 50 da 7000, y tenemos que buscar el coseno de 70 grados. Y para eso, pues claro, recurrimos a nuestra calculadora. La encendemos, la tenemos ya en degree, porque al prenderse automáticamente sale en degree. Le ponemos los 70 grados y buscamos su coseno, ¿no? Exacto, su coseno, recordando oprimir la tecla del coseno. Y nos dice .342, 3420, ¿bien? .3420. .3420. Así que esto será C cuadrado será igual. Y si sumamos estos dos, vamos a ver 0 y 0 es 0. 0 y 0 es 0. 9 y 5 es 14, llevamos una. 5 y 2 son 7. 7400 menos 7000 por, y si yo multiplico, 7000 por esto, 7000, con eso lo hacemos con la calculadora, ¿verdad? Para eso tenemos esta facilidad. Hoy en día, cuando yo estudiaba, lo tenemos que hacer a mano, todo. 7000 por .3420 nos da 2394. 2394 pies, ¿verdad? Recuerden que son todos pies, ¿verdad? Estos serán pies cuadrados, y esto también será pies cuadrados, ¿verdad? Porque al multiplicar pies por pies da pies cuadrados. Así que esto será 7400. Al restarle esto, vamos a ver, 10 menos 4 son 6. 9 menos 9 es 0. 3 menos 3 es 0. Y 7 menos 2, 5006. Vamos a ver si es verdad. 6 y 4 son 10. 1 y 9 son 10. 1 y 3 son 4 y 5 y 2 son 7. Muy bien. Así que sería C cuadrado. Yo le digo que estos son pies cuadrados. ¿Por qué le digo que son pies cuadrados?
Porque fíjese que al cuadrar 70 pies, da 70 pies cuadrados, ¿verdad? Pues los pies como si fuera una X. 70x, 70x al cuadrado, pues da 4.900 x al cuadrado. Pues 4.900 pies cuadrados. Igualmente esto va a dar pies cuadrados. Y aquí como estoy multiplicando 70 pies por 50 pies, van a dar lo que sea al multiplicar por los 7.000 pies por pies cuadrados. Por esto pues también da pies cuadrados. Y pies cuadrados menos pies cuadrados, combinando términos semejantes, da 5.006 pies cuadrados. Y usted dirá, pero yo estoy buscando una distancia que no son pies cuadrados, son pies. Pero es que como la c está al cuadrado, al buscar ahora ya la raíz cuadrada de esta c, y buscar acá la raíz cuadrada de estos que son pies cuadrados, la raíz cuadrada de pies cuadrados salen los pies. ¿Se fijan? Así es que para buscar la c, buscamos ahora la raíz cuadrada de c cuadrado. Y como esto es lo mismo que esto, pues lo mismo que buscar la raíz cuadrada de esto que buscar la raíz cuadrada de lo que ella es igual. Por sustitución, ¿verdad? 5.006. O sea que el valor absoluto de la c será, y la raíz cuadrada de 5.006 es, le damos, ¿verdad? Colocamos 5.006 y le damos a la tecla que dice raíz cuadrada que está por aquí, mírela. ¿Me da? Y dice 70.7531. 70.7531. 70.7531. Y estos son pies, porque a pesar, ya que son la raíz cuadrada de 5.006 pies cuadrados, cuando busque la raíz cuadrada de pies cuadrados, sale pies a la 1, ¿verdad? Pies. Así que ese puede ser positivo o negativo eso, pero como es una medida, pues ya sabemos que es la positiva. 70 es 70.7531. 70.7531 pies. Así que esa es la distancia entre las dos casas, ¿ok? La distancia entre la casa A y la casa B es 70.7531 pies. Y esa vendría a ser más o menos el ancho de ese lago en ese punto en donde las casas están localizadas en extremos de ese lago, ¿ok? Muy bien, pues vamos entonces a ver, con esto terminamos, ¿verdad? El tópico de la solución de triángulos. Nos falta ver, o sea, no vimos un caso de solución de triángulos en donde usted conoce un ángulo, otro ángulo del triángulo y el lado opuesto a uno de esos ángulos. Porque eso se llama el caso ambiguo y coge mucho tiempo discutirlo, así es que no lo incluimos en este curso, pero usted está capacitado para leerlo en su libro y poderlo entender a base de los tres casos que vimos. Cuando nos daban dos lados y un ángulo, nos daban un ángulo, dos ángulos y el lado incluido por ellos, y cuando nos daban tres lados. Pero cuando nos dan dos ángulos y el lado opuesto a uno de esos ángulos, ese caso no lo vimos, porque en el caso ambiguo se resuelve por la ley del seno, pero ustedes lo pueden ver en su lectura cuando terminen el curso. Bueno, pues el último tópico que van a ver es el de vectores, ¿ok? Vectores. Dicho sea de paso, aquí está la asignación, vamos a leerla. En la página 486 487, en la sección 5.7, pueden tratar los problemas del 1 al 36. Ahí son problemas de solución de triángulos rectángulos. En la página 577 a la 578, en la sección 8.1, pueden tratar los problemas del 1 al 6 y del 17 al 26. Ahí están los problemas donde se aplican la ley del seno. Y en la página 586 a 588, en la sección 8.2, pueden conseguir los problemas del 1 al 22. Ahí están los problemas en donde se aplica la ley del coseno, que fue la que terminamos de ver ahora, con este último ejemplo de aplicación. Finalmente, de las páginas 601 a 602, en la sección 8.3, pueden hacer los problemas del 1 al 44 y tienen que ver con esto de los vectores. Dicho sea de paso, les iba a decir algo, se me olvidó, pero si me acuerdo se los digo. Bueno, es esto de vectores. Dice, definición, un vector V, que se le pone arriba como una especie de flechita, ¿okay? Media flechita, ¿okay? Se escribe así, XY encerrado, separado por coma y encerrado con dos paréntesis puntiagudos. No es otra cosa que el punto XY, ¿ven? Entonces ahora encerrado contra paréntesis en un sistema de coordenadas cartesianas, o el segmento dirigido que va desde el origen hasta ese punto XY en ese plano cartesiano, y el largo del vector, que se representa de esta manera, con dos rayitas verticales como si fuera un doble valor absoluto del vector, es la raíz cuadrada de esta abscisa de ese punto al cuadrado más esta ordenada de ese punto al cuadrado. Lo que es la raíz cuadrada de eso es lo que se llama la magnitud del vector, el largo del vector, ¿ok? Se le llama la magnitud. Y la punta de la flecha identifica qué punta de qué flecha, porque fíjense que dice que puede ser el punto XY en el plano cartesiano o el segmento dirigido, y el segmento dirigido no es otra cosa que una flecha que va desde el origen hasta ese punto.
donde la flecha se pone en el punto. Pues la flecha identifica la dirección de ese vector, ¿okay? O más bien identifica la dirección de ese vector. Se asocia con la dirección de ese vector. Y entonces, ¿qué es lo que es un vector? Pues fíjense, un vector es un segmento dirigido, un rayo finito, ¿okay? No es infinito, un rayo, un pedazo de un rayo, que va desde un punto hasta otro en un sistema de coordenadas. Generalmente se localiza el inicio de ese vector en el origen, ¿okay? Y se identifica la dirección del vector. La dirección del vector, ¿ok? Bueno, un comentario. ¿Para qué sirven? ¿Para qué se usan los vectores? Los vectores son utilizados para representar medidas que, además de un valor de esa medida, ¿verdad?, tienen una dirección de acción asociadas a ellas, a esas medidas. Por ejemplo, mire, lo siguiente que voy a dar son ejemplos de cantidades vectoriales, o sea, cantidades que se representan por un vector. Está la velocidad de un objeto, ¿verdad? Porque además de interesarle a qué rapidez va, le interesa en qué dirección va. Porque no es lo mismo que un objeto vaya a 50 millas por hora en esta dirección que ir a 50 millas por hora en esta otra dirección, ¿eh? Pues ahí tiene una cantidad que se debe representar por un vector. Porque además de tener una magnitud 50 millas por hora, tiene asociada una dirección hacia dónde va ese objeto que se está moviendo a esa velocidad, ¿eh? Está también la aceleración. La aceleración, que es cuánto va aumentando la velocidad por unidad de tiempo, tiene asociada una dirección también a ella, ¿ok? Todos esos conceptos, este y el que les voy a indicar también ahora, se estudian más profundamente en el curso de física, ¿ok? Física. Y en las aplicaciones, claro, de las matemáticas y las físicas en cursos más avanzados. El peso es otra medida, ¿verdad?, que se asocia a un vector. Porque yo peso 50 kilos en la dirección hacia abajo, porque me están alando hacia abajo, ¿ves? Esa cantidad está asociada a esa dirección hacia abajo, ¿ok? Bien, algunas veces pues hay un objeto tan grande al lado mío que si yo estoy aquí, pues ese objeto, mi peso es hacia allá, ¿ves? Porque el objeto pasa por mi lado y mi peso es hacia allá. Así que la dirección en ese caso del peso no es hacia abajo, sino hacia mi derecha. Así que el objeto grande, enorme, que pasa por el lado, me pasa a mi derecha, etcétera. Bien, y esas son lo que se llaman cantidades vectoriales, cantidades que se pueden representar por vectores. Son cantidades vectoriales. Se les llaman así, cantidades vectoriales. Segundo ejemplo, mire, estas otras cantidades, por ejemplo, no tienen asociadas a ellas una dirección y por lo tanto no son cantidades vectoriales, son lo que se llaman cantidades escalares. Mire, el volumen de un sólido cuánto espacio encierra una figura de 3 dimensiones, ¿verdad? El área de una superficie. ¿Cuántas unidades cuadradas, ¿verdad?, cubre una región cerrada sobre una superficie, ¿ok?
¿Qué más? La concentración de alcohol en una solución. Pues esas no son cantidades que estén relacionadas a una dirección, ¿verdad? Este cuerpo mide tanto de volumen, cubre tanto espacio, se acabó. Ahora, claro, él pesa algo en cierta dirección, pero el objeto, el volumen, no tiene que ver con la dirección en que se esté moviendo, sigue siendo el mismo, ¿ves? Así es que son lo que se llaman cantidades escalares. Cantidades que no tienen asociadas a ellas una dirección. Ahora, las cantidades que tienen asociadas a ellas una dirección son cantidades vectoriales, que se pueden representar por vectores, ¿ok? Bien, vamos a ver esta definición. Dice, sean v sub 1, x sub 1, y sub 1, y v sub 2, x sub 2, y sub 2, dos vectores. ¿Cómo yo sé que esos son dos vectores? Bueno, porque fíjense que estamos llamándolos v sub 1 con una flechita arriba y v sub 2 con una flechita arriba, ¿verdad? Además, si no pusiera los v's con esa flechita encima, si yo pongo las coordenadas del punto que está asociado a él, ¿verdad? Antes de eso vamos a ver unos ejemplos, perdón. Antes de esta definición, unos ejemplos de cómo yo ilustro unos vectores, ¿ok? Dice, represente gráficamente los siguientes vectores. Y el primero lo voy a llamar U, ¿okay? U. Y va a ser este vector. El negativo 3, el 2, 1, perdón. 2, 1. ¿Okay? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer para representar ese vector? Pues mire, vamos a un sistema de coordenadas. No borremos todavía las asignaciones, ¿ok? Así que vamos a hacerlo aquí. Recuerde que tenía que copiar esto, pero si no lo copió, pues dele pausa, dele para atrás al video, lo copia en el momento en que yo estoy por acá y entonces seguimos. Esa es la ventaja de tener estas clases grabadas en video, que usted puede volver a ver para escuchar qué es lo que uno dijo, para explicar las cosas, y además puede ver para atrás para copiarlo la información que tenemos, ¿verdad? Pues mire, vamos a preparar aquí un sistema de coordenadas, nuestro eje de Y y nuestro eje de X, ¿ok? Y vamos a marcar ahí las escalas, ¿verdad? Vamos a suponer 1 y 2. Negativo 1. Negativo 2. Negativo 3. 1 y 2. Negativo 1. Negativo 2. Y negativo 3, ¿ok? Y tenemos el vector 2, 1. ¿Cómo yo sé que es un vector? Porque fíjense que lo estoy llamando con una letra, con una flechita arriba, o si no lo hubiese puesto, al yo marcar eso entre dos paréntesis puntiagudos es un vector, ¿no? Pero para localizarlo en el plano cartesiano es otra cosa que el punto 2, 1. Y el punto 2, 1 es este que está aquí, ¿verdad? Este es el punto 2, 1. Como usted lo conoce, 2, 1 entre paréntesis, ¿ves? Pero ahí lo identifica como 2, 1 con paréntesis puntiagudo para indicar que está representado en ese punto, en este momento está representando un vector. O sea, ese punto o esta flecha, este segmento dirigido que va desde el origen hasta ese punto. Ese es el vector U. ¿Ok? Ahí tenemos ese vector. Este otro dice el vector negativo 3, 2.
Bueno, por la misma razón sabemos que es un vector porque está representado por una letra que tiene una flechita arriba. Dicho sea de paso, en los libros generalmente no aparece una letra con una flechita arriba, sino que aparece la letra en bold, no itálica, en bold, o sea, más gruesa, ¿ok? No aparece con la flechita arriba. Pero como nosotros no podemos estar dibujándolo escribiéndolo en bold, pues le ponemos una flechita encima para indicar que es un vector. Bueno, pues tenemos que colocar el punto negativo 3, 2 en ese sistema de coordenadas. Negativo 3, 2, que es este que está aquí, más o menos, ¿verdad? Negativo 3, 2, pues ese es el vector negativo 3, 2. Claro, también es el punto 3, 2. Pero para yo indicar que ese punto en este momento lo estoy considerando como un vector, lo pongo entre paréntesis puntiagudos, ¿ok? Y puede identificarlo también con esta flecha que va desde ahí hasta ese punto, ¿ok? Y ese sería el vector V, ¿ok? Este es el vector U, este es el vector V. Y este otro, háganlo W, 3, negativo 2, ¿ok? Perdón, 2, negativo 3, 2, negativo 3, ¿sí? 2, negativo 3. Bueno, pues buscamos el punto 2, 3. El punto 2, 3 es este que está aquí. 2, negativo 3, perdón. 2, negativo 3, ¿verdad? El punto 2, negativo 3 es este, más o menos, ¿verdad? Así que ese sería el punto, el vector 2, negativo 3. Lo indicamos así, con paréntesis puntiagudos, para identificar que ese punto 2, negativo 3 corresponde a un vector. Ahora 2, negativo 3. O la flecha que va desde el origen hasta ese punto. Ese sería el vector W, ¿ok? Muy bien, pues ahora vamos a ver esta definición. Dice, sean V sub 1, el vector X sub 1, Y sub 1, y V sub 2, el vector X sub 2, Y sub 2, claro, dos vectores. La suma de dichos vectores que se representa como usted la conoce, la V sub 1 más V sub 2 es el vector X sub 1 más X sub 2, Y sub 1 más Y sub 2, ¿ok? O sea que lo que tiene que hacer para buscar la suma de dos vectores es sencillamente sumar los componentes correspondientes, ¿verdad? Sumar las X y después sumar las Y. Y el vector que resulta, ese es el vector que es la suma de ellos dos. Por ejemplo, mire, si yo le doy, vamos a suponer que yo pido que sumen estos dos vectores. Vamos a suponer que yo le digo así. Sean V sub 1 este vector 3, 0, V sub 2 este vector negativo 2, 1, V sub 3 este vector negativo 3, negativo 3, V sub 4 este vector 2, negativo 1. Este vector, que tenemos un 0 con una rayita encima, este vector, el punto que es el origen, que se llama el vector cero. Y ya usted verá por qué se le llama el vector 0, ¿ok? Y ok, ya. Muy bien. Ya. Entonces, vamos a buscar esta suma. V sub 1 más V sub 2. V sub 1 más V sub 2. ¿Okay?
Si yo sustituyo lo que es v sub 1 y v sub 2, pues v sub 1 dice que es el vector 3, 0, y a ese le voy a sumar el vector v sub 2, que es el vector negativo 2, 1. ¿Sí? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser el vector que resulta de sumar las x, 3 y negativo 2, 3 más negativo 2, y sumar las y, 0 más 1. Y eso da el vector 3 más negativo 2 da positivo 3, positivo 1, positivo, perdón, porque el 3 es más grande que el 2, y restamos 3 menos 2, 1, 1 positivo. Y 0 más 1, pues es 1, ¿verdad? Así que da el vector 1, 1. Fíjense en este otro. El segundo. Es v sub 3 más el vector 0. ¿Okay? Bueno, sustituyendo, v sub 3 es negativo 3, negativo 3. Más, y el vector 0 es el vector 0, 0. ¿Okay? Bueno, pues, ¿qué es lo que usted va a hacer? Sumar las x, negativo 3 más 0. Y sumar las y, negativo 3 más 0. ¿Y eso da qué? Bueno, negativo 3 más 0 da negativo 3, porque 0 es el elemento de identidad de la suma en los números reales, y estos son números reales. Y negativo 3 más 0 es negativo 3. ¿Okay? Que fíjese que da la casualidad que el vector v sub 3 otra vez, v sub 3, el negativo 3, 3. ¿Okay? Fíjese en este otro que dice el v sub 4 más el v sub 2. V sub 4 más el v sub 2. Bueno, pues sustituimos. El v sub 4 es el 2 negativo 1, míralo aquí. El v sub 4 es el 2 negativo 1. 2 negativo 1, y ya se lo voy a sumar el v sub 2, que es el negativo 2, 1. Míralo aquí. V sub 2 es negativo 2, 1. Negativo 2, 1. Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es sumar las x. 2 y negativo 2. Y sumar las y. Negativo 1. Negativo 1 más 1. Pero 2 más negativo 2 es la suma de un número y su negativo, da 0. Y menos 1 más 1 es la suma de un número y su negativo, da 0. Así que del vector 0, 0, que dicho sea de paso es el vector 0. ¿Okay? Bueno, pues mire, comentario. Vea que el vector 0 es el elemento identidad o neutro en la suma de vectores. El elemento identidad o neutro en la suma de vectores. ¿Se acuerda? ¿Cuál era el elemento identidad o neutro de la suma de los números reales? El 0. ¿Y qué quería decir eso? Que 0 más cualquier otro número o cualquier otro número más el 0 daba ese otro número. Pues fíjese que aquí yo a este vector 3, v sub 3, le sumé el vector 0. ¿Y qué me dio finalmente? El mismo vector v sub 3. ¿Ves? Cualquier vector más el vector 0 da el vector. O 0 más el vector que sea da el vector que sea. ¿Se fija? Por eso es que al vector 0 se llama el elemento de identidad en la suma de los números de los vectores. Bien, fíjese que aquí yo también, en los números reales, más bien vamos a recordar que había lo que se llama un inverso aditivo. ¿Se acuerda? Un inverso aditivo. Que era aquel número que cuando yo se lo sumaba al número, daba el número 0, el elemento de identidad de la suma. ¿Ves? Y generalmente, pues, ¿cuál es el inverso aditivo del 2? Pues negativo 2. ¿Cuál es el inverso aditivo de menos 8 tercios? Pues 8 tercios. ¿Ves? Que cuando yo sumo esos dos números, 2 más negativo 2 da 0, y menos 8 tercios más 8 tercios también da 0. Pues hay unos números que se llaman los inversos aditivos o con respecto a la suma de los números reales. Pues en el caso de los vectores ocurre lo mismo. Fíjese que aquí yo cogí el vector v sub 4 y v sub 2. Y al sumar lo que me resultó el vector 0. Así que yo podría decir que estos dos vectores son el inverso aditivo o con respecto a la suma, uno del otro. Y fíjese qué característica tiene. Fíjese, el componente x de este vector es 2 y el componente x del otro es negativo 2. Y el componente y de este vector es negativo 1 y el componente y del otro vector es 1. Así que fíjese que hubo un cambio ahí de signos en los componentes de un vector, ¿verdad?
Bueno, pues entonces, también vea que para este vector v con componentes x y y, el vector negativo x, negativo y, que lo van a llamar negativo v, es el inverso con respecto a la suma de vectores. Y vamos a seguir allá. Ahora sí voy a borrar la asignación, así que si no han copiado, denle pausa al video y lo copien la asignación, ¿ok? Y seguimos aquí. Con respecto a la suma de vectores. Muy bien. Más en la interpretación gráfica, de la suma de vectores. ¿Ok? Interpretación gráfica de la suma de vectores. ¿Ok? Ajá, mire. Considere la representación gráfica de estos dos vectores, v sub 1 con coordenadas, con componentes más bien x sub 1, y sub 1, y v sub 2 con componentes x sub 2, y sub 2. ¿Ok? Bien. Pues vamos a ver cómo usted ve la suma de esos dos vectores en un sistema de coordenadas. Vamos a borrar acá y vamos a hacer el dibujo acá. Vamos a hacerlo un poquitín más formal, ¿verdad? Con una regla para apreciar mejor lo que yo quiero que ustedes vean. Este es nuestro eje de Y. Y este es nuestro eje de X. ¿Ok? Y vamos a suponer que este es el vector v sub 1. Vamos a marcarlo aquí. V sub 1. ¿Verdad? Donde llega hasta el punto x sub 1, y sub 1. O sea, que esto que está aquí abajo, en el eje de x, es la abscisa de ese punto x sub 1. Y esto que está aquí a la izquierda, caminando paralelamente al eje de x, en el eje de y, es la ordenada de ese punto x1, y1, ¿ok? Que corresponde al vector x1, y1, v sub 1. Y vamos a suponer que v sub 2 es este que está aquí, ¿ok? Estas son las abscisas, las componentes x sub 1 y y sub 1, las coordenadas de ese punto que está aquí, ¿verdad? Y este es v sub 2, ¿ok? Bien. Así que esta camino hacia el eje de x, ¿verdad? Caminando paralelamente al eje de y. Este valor que está aquí es ese componente x sub 2, perdón, este sería x sub 2 y y sub 2, ¿verdad? Porque son los que corresponde al vector v sub 2. X sub 2, y este que está aquí sería la ordenada de ese punto x2, y sub 2, que es y sub 2. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál será el vector v sub 1 más v sub 2? ¿Quién es? Bueno, pues sabemos, sí sabemos, ¿verdad? Vamos a ver la representación. Lo que no sabemos cuál será la representación gráfica. Pero sabemos que es la suma de las componentes x y la suma de los componentes y para formar los componentes x y y de la suma, ¿verdad?
O sea, que yo tengo que sumar x sub 1 y x sub 2. Pero fíjense que x sub 1 es esta cantidad y x sub 2 es esta, ¿verdad? Así es que si yo sumo esas dos cantidades, vamos a extender esto un poco más. Fíjense que a x sub 2, por ejemplo, que es la cantidad mayor, o que está más a la derecha que x sub 1, le tengo que añadir esta distancia y llegaré más o menos aquí. Así que esto que está aquí es el x sub 1 más el x sub 2, ¿verdad que sí? Si yo sumo esta distancia al x sub 2, que es toda esta distancia, pues mire, si a x sub 2, que es toda esa distancia, desde aquí hasta el x sub 2, le añado el x sub 1, más o menos llego ahí, ¿verdad? Bien. Así que esa va a ser la abscisa del punto que corresponde al vector x sub 1, x sub 2, ¿sí? V sub 1 más v sub 2. ¿Cuál será la ordenada? Pues tenemos que sumar y sub 1 y y sub 2, pero fíjense que y sub 2 es negativo, ¿verdad que sí? Y y sub 1 es positivo, así que cuando yo busque la suma de y sub 1 más y sub 2, a y sub 1 en cierta manera yo tengo que quitar y sub 2, ¿ok? O sea que si a y sub 1 yo le quito esta distancia, vamos a ver, esta distancia, vamos a ver, va de 23 a 25, a 26 y un cuarto, ¿verdad? De 33 a 26 y un cuarto, pues coloco aquí el 33 y 26 y un cuarto, está como por aquí, ¿ok? Así que esto que está aquí, ¿ves? Sería y sub 1 más y sub 2. Y usted dirá, Dios, pero ¿por qué a y sub 1 yo no le añadí entonces el y sub 2 para llegar hasta acá arriba? Porque fíjense que el y sub 2 es negativo. O sea que el y sub 2 se le va a quitar al y sub 1. Si a y sub 1 yo le quito esta distancia, que es más o menos esta, ¿ves? Me quedo más o menos por aquí, ¿ok? Así es que esta sería el componente y del vector, que es la suma de ellos dos, y sub 1 más y sub 2. Este valor que está aquí, ¿ves? ¿Y dónde está el punto entonces x1 más x sub 2, y sub 1 más y sub 2? Pues fíjense que tiene esta abscisa y esta ordenada, así que por esta ordenada más o menos ponemos por aquí. Así que por ahí está el vector que corresponde a la suma de los dos vectores v sub 1 más v sub 2, ¿verdad? Que tiene el componente x sub 1 x sub 2 y y sub 1 y y sub 2. Así es que sería ese punto o el segmento dirigido que va desde el origen hasta ese punto, ¿okay? Bien. Y usted dirá, bueno, ¿qué relación yo puedo ver entonces entre los dos vectores originales, que son el v sub 1 y el v sub 2, y este vector que es la suma de ellos dos? Vamos a quitar esto de aquí, x sub 2, v sub 1 más v sub 2. ¿Sí? ¿Qué relación usted ve? Usted dice, bueno, no veo ninguna. Yo aparentemente no veo ninguna. Ok, salió entre medio de los dos. Fíjense en lo siguiente. Si yo cojo este vector, ¿verdad?, y lo corro aquí, ¿sí?, paralelo a él, lo corro paralelo a él. Fíjense que aquí este segmento que corresponde a esa flecha, este segmento que corresponde a esa flecha que representa el vector v sub 1, ¿verdad?, si yo cojo el segmento, no el vector, el segmento, y lo corro paralelamente a él y lo pongo en la punta del otro vector v sub 2, da la casualidad que coincide su cabeza de esa flecha con la cabeza de la flecha, que es la suma de los dos vectores. Y más que eso, si yo cojo el otro vector que estoy sumando, que es el v sub 2, y lo corro paralelo a él y lo coloco en la cabeza del vector v sub 1, fíjense que el segmento que corresponde a al vector v sub 2 para representar su magnitud, si yo la muevo aquí paralela a ella, da la casualidad que, mire, se comporta de esa manera, ¿ves? Va de la cabeza de este vector a la cabeza del vector que es la suma, ¿verdad? Así es que, ¿qué hemos notado? Ahora sí, tal vez yo noté algo, que este vector, que es la suma de este vector más este vector, corresponde a la diagonal de ese paralelogramo que yo he formado ahí, usando como lados los vectores que estoy sumando originalmente. ¿Se fijan? Así que fíjense que la suma de dos vectores corresponde exactamente, aquí se ve aproximadamente, ¿verdad?, porque recuerden que estamos dibujando más o menos como son, corresponde exactamente a la diagonal del paralelogramo que tiene a los dos vectores que estoy sumando como lados adyacentes, uno al lado del otro. ¿Se fijan? Bien.
Note que la flecha que corresponde a la suma de dos vectores v sub 1 y v sub 2 coincide con la diagonal del rectángulo, o más bien del paralelogramo. No es un rectángulo porque no necesariamente forman ángulos rectos. Aquí parece que forma un ángulo recto, ¿verdad? Pero no tiene que ser ángulo recto, puede ser un paralelogramo, ¿ok? Del paralelogramo que tiene como lados adyacentes a las flechas que representan a esos vectores, el V1 y el V2, ¿ok? Muy bien, pues vamos a definir la resta de vectores. V1 con componentes y V2 con componentes, dos vectores. La resta de V1 con V sub 2, V sub 1 menos V sub 2 es el vector que tiene como componentes la resta correspondiente de los componentes X y la resta correspondientes de los componentes Y, ¿ok? Por ejemplo, si lo doy esto, V sub 1 es 3,2 y V sub 2 es negativo 1,3, que será V sub 1 menos V sub 2. Pues estamos restando el vector 3,2 menos el vector negativo 1,3. Así que será el vector 3 menos negativo 1, 3 menos negativo 1, la resta de los componentes X, y 2 menos 3. ¿Okay? Así que será 3 más 1, porque está el negativo 1, tenemos que sumar el inverso aditivo de 1, que es 1, y 2 menos 3, que da 2 más menos 3, ¿verdad? Y esto será 3 más 1, 4, y 2 más menos 3, negativo 1. Así que sería el vector, es la resta de esos dos vectores, de V1 menos V sub 2. Si lo doy este, V sub 3 es 0, 1, y V sub 4 es negativo 1, 2. ¿Qué será V sub 4 menos V sub 3? Pues será el V sub 4, que es negativo 1, 2, menos el V sub 3, que es negativo 0, 1. Así que será restar los componentes X, negativo 1 menos 0, y restar los componentes Y, 2 menos 1. ¿Okay? Así que será negativo 1 y menos 0, sigue dando negativo 1, ¿verdad? Porque sería sumar el negativo de 0, que es 0, menos 1 más 0 da negativo 1. Y 2 menos 1, pues 2 más menos 1, el 2 más grande da positivo, y 2 menos 1 es 1. Así que sería el vector, que es la resta de estos dos vectores V sub 4 menos V sub 3. ¿Okay? Fácil, ¿verdad? Bien fácil. Gráficamente se lo dejo a ustedes para que ustedes verifiquen a qué corresponde gráficamente
la resta de dos vectores. Dicho sea de paso, como comentario para ayudarlos, les voy a indicar que el inverso aditivo de un vector es el mismo vector, pero con dirección contraria. O sea, por ejemplo, el vector negativo de v sub 1 es este mismo, pero en dirección contraria hacia acá. Y el inverso aditivo de v sub 2 es este vector v sub 2 en dirección contraria hacia acá, justamente opuesto. Así que van a hacer ese comentario para que le ayude a ustedes pues visualizar qué es la resta, visualizar gráficamente qué es la resta de dos vectores. Comentario. Observe que la flecha que corresponde a el negativo de un vector es la misma, quiero decir la misma con igual magnitud, ¿verdad? Igual largo, igual magnitud pero en dirección contraria. Lo puede ver, ¿verdad? Bien. Muy bien. Pues entonces vamos a ver lo siguiente. Otra operación que hay con vectores. El producto escalar de un vector por un número. Definición. Dice, sea K un número real y sea V con componentes XY un vector. El múltiplo escalar de K, ese número real, con el vector V, que se representa así, K por V, es el vector. Bueno, pues multiplicamos K por cada uno de los componentes, K por X y K por Y. Por ejemplo, dígame cuánto es 2 por este vector, 3, negativo 1. Pues lo que tengo que hacer es coger este número que se llama el escalar y multiplicarlo por cada uno de los componentes del vector. 2 por 3 y 2 por negativo 1. O sea, 6, negativo 2. Porque 2 por 3 da 6 y 2 por negativo 1 da negativo 2. Este otro. Negativo 3 por 2, 5. Bueno, pues tenemos que multiplicar negativo 3 por cada uno de los componentes del vector. Negativo 3 por 2 y negativo 3 por 5. O sea, da el vector negativo 6, negativo 15. Y si lo de este vector, este producto escalar, múltiplo escalar más bien, negativo 2 por negativo 1, negativo 1. Pues tengo que multiplicar el negativo 2 por cada uno de los dos componentes del vector. Negativo 2 por negativo 1 y negativo 2 por negativo 1. Y eso del vector, negativo 2 por negativo da positivo 2 y negativo 2 por negativo 1 da positivo 2. El vector 2, 2. Y ahí tendremos eso. Bueno, según vimos cuál es la representación gráfica o qué significaba la representación gráfica de la suma de los vectores, a ver qué significa la representación gráfica de un múltiplo escalar de un vector.
Vamos a ver, vamos a hacerlo también formalmente, un poquito más formal. Usamos los ejes de coordenadas con una regla. Y vamos a suponer, ¿verdad?, que este es el vector V con componentes X y Y. Bueno, pues, ¿cuál será el vector KV? Y vamos a suponer que la K es un número positivo, ¿okay?, mayor que 0. Pues fíjense, yo tengo que multiplicar esta X por K y esta Y también por K. O sea que la X la voy a multiplicar por ella misma, no por ella misma, por el número K. O sea que va a dar K veces ella. Si esto es X, ¿verdad? Esto que está aquí es X y esto que está aquí es Y. ¿Okay? Cuando yo multiplique X por K, me va a dar K veces ella. Por ejemplo, vamos a suponer que sea, vamos a suponer que yo les dé este vector. Si este vector que está aquí, este que va desde el origen hasta acá, es el vector KV, ¿okay?, quiere decir que este es el vector KX, KY, que tiene esos componentes, ¿verdad que sí? Y por lo tanto, esto que está aquí abajo es la abscisa de ese punto, KX, y esto que está aquí arriba es la ordenada de ese punto, KY. ¿Okay? ¿Cuánto será X? Perdón, ¿cuánto será K en ese caso? Pues vamos a ver. ¿Cuántas veces yo he reproducido la X en este sitio, ¿verdad?, hasta llegar aquí? ¿Y cuántas veces he reproducido la Y hasta llegar a ese sitio? Pues mire, vamos a ver. Aquí tenemos una vez X, que mide, fíjense, digo ahora, ¿cuánto mide? Mide, dio la casualidad que me mide 13 centímetros y medio, ¿verdad? 13 centímetros y medio. Un poquitín más de 13 centímetros y medio. Así es que el doble sería 27 y pico, ¿verdad? 27 y pico, ¿verdad? Por aquí. Y fíjense que aquí caben 1, 2, 3, 4, 5 centímetros y pico. 5 centímetros y pico. ¿Sí? Así que eso quiere decir que la K es 2 veces 2 y 5 sobre 13 centímetros y pico que cabe, ¿verdad? K debe ser aproximadamente 2 veces y 5 sobre 5, un poquito más de 5 sobre 13 más y pico, ¿verdad? Porque ocupo 2 veces la X, ¿verdad?, una vez la X y 2 veces la Y. Déjenme, perdónenme. De aquí a aquí hay una, exacto, lo multipliqué por 2 veces, una vez y 2 veces, ¿verdad? 2 veces y un poco más. ¿Qué poco más? 5 centímetros sobre 13 centímetros, 5 centímetros y pico que hay aquí, sobre 13 centímetros y pico, que es la medida de X, lo que mide desde aquí hasta acá, ¿eh? Así que ese es el valor de la K en este caso, ¿se fijan? O sea que fíjense que las abscisas y la ordenada del punto que corresponde al vector XY se multiplica por K veces, ¿ves? Y por lo tanto este vector va a ser K veces el vector original. Y acá vamos a ver acá también, mire, la Y. La Y en este caso mide, fíjense, le voy a decir cuánto, aproximadamente 8 centímetros, pues 8 centímetros más, ajá, llega aquí, y un poquitín más, que son 1, 2, 3 centímetros y pico, de 8 y pico. Así es que fíjense que la Y se multiplicó 1, 2 y un poquito más, 2 veces, punto, y 3 y pico sobre 8 y pico.
Y eso debe dar más o menos la misma cantidad. O sea, 5 entre 13, 5 y pico entre 13 y pico nos debe dar aproximadamente 3 y pico entre 8 y pico, más o menos, para que la K sea la misma. ¿Ves? Y entonces, fíjese que el vector V se reproduce. Son aproximadamente 15 centímetros, pues 15 y 15, ¿verdad? Y 15 está aquí, y un poquitín más, ¿verdad? Y ese poquitín más son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros y pico. Así es que, fíjese que el vector se reproduce 2 veces y 7 y pico de 15 y pico. Si usted divide 5 y pico entre 3 y pico, 3 y pico entre 8 y pico y 7 y pico entre 5 y pico, 15 y pico, le va a dar la misma fracción. O sea que la K en este caso que yo escogí es 2 veces, 2 y pico de veces. 2 y pico de veces, 2 y pico de veces, donde el pico debe dar más o menos el mismo. Así que fíjese que, ¿cuál es la interpretación gráfica del múltiplo escalar de un vector? Que el vector se multiplica su magnitud por esa misma cantidad que representa al número K, que es el que se llama el escalar. El escalar que acompaña al vector. ¿Okay? Así que la interpretación es que vea que K por el vector V resulta en un vector en la misma dirección que el vector V, pero con su magnitud, se recuerde que se representa de esa manera, multiplicada por K. El K. Y donde recuerde que en este caso la K es positiva, ¿ok? Déjeme decirle, si la K fuera negativa, ocurre lo mismo. Va a ser un vector cuya magnitud se multiplica por valor absoluto de la K, pero la dirección cambia justo y precisamente en la dirección contraria. O sea, si la K hubiese sido negativa, este vector que nos salió KV, ¿verdad? KXY, KY, no hubiese salido exactamente igual de largo, pero justo y precisamente en la dirección opuesta. ¿Okay? Si K es negativo, o sea, menor que 0, KV es un vector con magnitud la magnitud de V será el valor absoluto de la K por la magnitud de V. ¿Okay? Ajá. Ajá. La magnitud de eso será el valor absoluto de la K, pero por la magnitud de V. ¿Okay? ¿Sí? Recuerda que aquí hay un valor absoluto de un número real por la magnitud de un vector. ¿Okay? Que es aquello de la R igual a raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Muy bien. Así que ya tenemos también interpretado lo que es el producto, la interpretación gráfica del producto escalar de un vector. Bueno, vea lo siguiente. A base de la suma y el múltiplo escalar de un vector, yo puedo hacer lo siguiente. Si yo le doy a usted este vector X, Y, un vector con componentes X y Y. Fíjese que eso es la suma de este vector X0 más 0Y. ¿Por qué? Porque si yo sumo estos dos vectores, mire lo que resulta. En el vector que es la suma de las componentes X, X más 0, X. Y que tiene componente Y0 más Y, Y. ¿Se fija? O sea que este vector original yo lo puedo escribir de esta manera. Y estos dos vectores yo lo puedo escribir usando el múltiplo escalar de esta manera. X por 1, 0 más Y por 0, 1. ¿Okay? O sea que fíjese que yo siempre puedo escribir un vector de esta manera. El componente X multiplicado por un vector, que es el vector 1, 0, más el componente Y por el vector 0, 1. ¿Okay? Pues llamamos definición.
llamamos al vector i con una rayita encima, con una flechita encima, el vector 1, 0, y el vector j con una rayita encima, el vector 0, 1, que son los que aparecen aquí. Mire, el 1, 0 es el i y el 0, 1 es la y, la j, ¿verdad? Los vectores unitarios de la base. Eso de la base, pues ustedes lo entenderán un poco más adelante si cogen cursos más avanzados de álgebra lineal. ¿Okay? Muy bien, y se llaman unitarios porque fíjense, si usted busca la magnitud de esos dos vectores, ¿verdad? Recuerde que la magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. El 0 al cuadrado, que es un 0, más el 1 al cuadrado, que es 1, que sería la raíz cuadrada de 0 más 1, que es 1, la raíz cuadrada de 1 es 1, tiene largo 1, y esto igual. La raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, más 0 al cuadrado, que es 0, 1 más 0 es 1, y la raíz cuadrada de 1 es 1. Por eso es que se llaman unitarios, porque ambos tienen magnitud 1, son de largo 1, ¿okay? De una unidad de largo. Y se llaman los vectores unitarios de la base, ¿okay? Y fíjese que todo vector que yo le dé se puede escribir como x por y más y por j, ¿okay? Así, por ejemplo, si yo le doy el vector 3 menos 4, puedo escribir 3 por el vector i más 4 por el vector j. ¿Okay? Si yo les doy el vector 2i más 4j, pues ese es el vector 2, 4. Así que yo puedo escribir cualquier vector en términos de vectores unitarios de la base. ¿Cuáles son esos vectores unitarios de la base? Pues mire, el 1, 0, que es el i, es este vector que está a lo largo del eje de x. El vector 1, 0, que es este que está aquí, el que va del origen hasta ahí, es el vector i. Y el vector 0, 1, este es el vector j, ¿okay? Que está, fíjense, a lo largo del eje de y, positivo de y. Fíjense que el vector i parte del origen y llega al punto 1, 0, y el vector j parte del origen y llega al punto 0, 1. Este a lo largo del eje positivo de x y este a lo largo del eje positivo de y. ¿Okay? Así que fíjense que si yo tengo un vector xy, esto que está aquí es la x, y esto que está aquí es la y. Pero entonces, esto que está aquí corresponde a esta medida y. Y esto que está aquí corresponde a esta medida x. ¿Ok? Así que fíjese. Esta es la x que está aquí también. Y esta es la y que está aquí también. ¿Ok? Muy bien. Así es que si esto es xy, pues fíjese que es esa x. Cierto múltiplo del vector y. ¿Verdad que sí? Cierto múltiplo del vector i. Esa es la x, ¿verdad? Y si esto es el punto, este es el valor y, pues esto será cierto valor k por el vector j, ¿ok? Múltiplos del vector j, ¿ok? Múltiplos del vector i y múltiplos del vector j, ¿ok? Ahora, ¿qué serán esos múltiplos del vector i y esos múltiplos del vector j? Perdón, este es múltiplo k sub 1 por i. Y este es k sub 2 por j, por i. Y este es k sub 2 por j. ¿Verdad? Porque fíjense que sería el resultado de la suma de este vector, que es k veces i, el del múltiplo escalar k de i, k sub 1i, más este otro vector,
que es el múltiplo escalar de j, cierto múltiplo escalar de j, ¿se fijan? Donde este múltiplo no tiene que ser necesariamente igual a este. Muy bien, o sea que esto es k por x1 por i, k por i, k sub 1 por i, más y k sub 2 por j. Ese es el vector este, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles serán esos vectores, esos múltiplos k de j? Pues mire, fíjese que aquí se forma un ángulo recto y aquí se forma un ángulo z, ¿ok? De medida z. Llamamos z el ángulo en posición normal que se forma entre, claro, el eje positivo de x y la flecha que representa a un vector v, ¿okay? El argumento de ese vector v, ¿ok? El argumento de v, ¿okay? Y fíjese que si yo cojo la y, el componente y de nuestro vector, observe que si yo cojo la y la divido entre la x, el componente x de nuestro vector v, eso estaría dividiendo este lado opuesto en ese triángulo rectángulo a este ángulo agudo que resulta ser el argumento de nuestro vector, y el lado opuesto a ese ángulo entre el lado adyacente a ese ángulo agudo en ese triángulo rectángulo es la tangente de ese ángulo z, ¿okay? Así es que z, si la tangente de z es esto, z será la tangente inversa de esto, ¿verdad? Luego z es la tangente inversa de y entre x, ¿ok? Así podríamos buscar el argumento de un vector, ¿ok? Buscando la tangente inversa de el componente de y del vector entre el componente x del vector, ¿ok? Donde fíjense, cambiamos la tangente regular a la tangente que es la restricción con letra mayúscula, ¿ok? Bueno, también vea que si llamamos r a la magnitud de nuestro vector, que recuerde que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, y, esta medida de ese lado, que es opuesto a este ángulo agudo en ese triángulo rectángulo, entre la r, que es precisamente la magnitud, el largo de ese vector que me dan, ¿qué función trigonométrica es esa de ese ángulo z? Estoy dividiendo el lado opuesto entre la r, que fíjense que viene a ser la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto en ese triángulo rectángulo. Y el lado opuesto entre la hipotenusa no es otra cosa que el seno de este ángulo agudo que está en esta posición, ¿verdad? De donde y es r por el seno de z. Igualmente, si yo cojo la x y la divido entre la r, estoy entonces dividiendo la x, que es la medida de este lado, en ese triángulo rectángulo que es adyacente al ángulo z, entre la r, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Y el algo adyacente entre la hipotenusa no es otra cosa que el coseno de ese ángulo agudo en ese triángulo rectángulo, de donde la x es r por el coseno de z. Así que, por lo tanto, x, y, que recuerde que es x por y más y por j, ¿verdad? Se puede escribir así, recuerden. 3 por i más menos 4 por... perdón, aquí es menos 4. Perdónenme, aquí cometí un error. 3 por i y menos 4 por j, ¿ok? Aquí es 2 por i y 4 por j, ¿ok? Arreglen este error. El vector era 3 menos 4, así que 3i menos 4j, ¿ok? Pues si yo sustituyo lo que es x, que es r, por el coseno de z, por i, más y, que es j, perdón, y que es r,
por el seno de z por la j, ¿no? Sustituimos lo que es la x y lo que es la y, ¿no? Que los encontramos aquí. La x es esto y la y es esto, ¿okay? Muy bien, pues ahí tenemos otra forma en que podemos escribir un vector. Y esta forma de escribir un vector, r coseno de z por i más y r por seno de z, perdón, por j, se llama la forma rectangular o analítica. De un vector. Por ejemplo, primero, dice, un vector v tiene magnitud 2 y argumento 45 grados. ¿Cómo se representa ese vector? V, que es como se llama el vector, va a ser R, que es la magnitud. Recuerde que R es la magnitud, el largo de la flecha que corresponde a nuestro vector. Que aquí nos dice que es ¿cuánto? 2. 2 por el coseno del argumento, que aquí el problema dice que es 45 grados, más, y eso va por i, por el vector unitario de la base i, más r, nuevamente que es 2, ahora por el seno del ángulo de 45 grados, que es nuestro argumento, j, ¿verdad? Así que será 2 por, y el coseno de 45 grados, eso está en la tabla pequeña, es raíz cuadrada de 2 sobre 2, por i, más 2, y el seno de 45 grados también es raíz cuadrada de 2 sobre 2, si usted va a la tabla pequeña, cuando nos daban el ángulo medido en grados, ¿verdad? Por la j. Pero aquí el 2 cancela y nos queda que será la raíz cuadrada de 2 por i, más, y aquí también el 2 al multiplicar cancela con el 2 y nos queda la raíz cuadrada de 2 por la j. Y esa sería la representación de ese vector v. ¿Okay? Fíjense en este otro. Dice un vector v contiene o tiene magnitud 1/2 y forma un ángulo de 120 grados con bueno, el eje positivo de x. Y si es un ángulo que forma el vector, las rayas, la flecha que representa el vector con el eje positivo de x, corresponde precisamente al argumento de ese vector, ¿ok? Bueno, pues ¿cuánto será v? Pues v será r, que en este caso es 1/2, la magnitud, por el coseno, ¿verdad?, del ángulo, que es de 120 grados, por i, más r, que es 1/2, por el seno del ángulo, que ahora es 120, por j, ¿okay? Así que será 1/2 por el coseno de 120. Bueno, por el coseno de 120, ¿verdad? Si usted va al círculo, aquel unitario, donde teníamos marcado todos los puntos, ¿verdad? 120, usted lo cambia a radianes, corresponde a 2pi sobre 3, ¿ok? A 2pi sobre 3. Vamos a ponerlo así. 2pi sobre 3 por i más 1/2 por el seno de
y 120 corresponde a 2π/3. Y si lo pongo a cambiar a radianes, porque fíjense que en el círculo aquel yo le daba puntos trigonométricos de 0, de π/6, de π/2, 4, π/3 y múltiplos de ellos, ¿se acuerdan? No aparecía con medidas de grado, pero usted lo puede cambiar a grados, ¿verdad? Porque recuerde que la función trigonométrica de un ángulo en grados es la función circular de ese ángulo cambiado a radianes. O sea, lo puedo cambiar de grados a radianes y entonces pienso que es la función circular, no la función